Ezequiel no estaba soñando. Estaba despierto cuando el cielo se abrió y algo imposible descendió frente a él. Lo primero que vio fueron nubes negras cargadas de fuego, y en medio de ellas, una luz tan brillante que parecía metal fundido. De esas llamas surgieron 4 criaturas gigantes, cada una con 4 caras: un león, un toro, un águila y un hombre. Sus alas batían con un estruendo que sacudía la tierra, y sus cuerpos brillaban como carbones encendidos. Pero lo más extraño era lo que había bajo sus pies: ruedas enormes entrelazadas, cubiertas de ojos que lo miraban todo. Esas ruedas no giraban como las nuestras, se movían en cualquier dirección sin volverse. Era como si estuvieran vivas. Y encima de ellas, un trono hecho de zafiro, y sentado sobre él, una figura humana rodeada de fuego, un resplandor tan intenso que cegaba. Ezequiel cayó al suelo, porque entendió que no estaba frente a monstruos, sino frente a la gloria del mismísimo Dios. Ezequiel temblaba contra la arena, incapaz de levantar la cabeza, pero el estruendo no cesaba. Las alas de aquellas criaturas batían como tormentas eternas, y cada ojo de las ruedas parecía clavarse en él, examinando hasta el último rincón de su alma. De pronto, un rugido de fuego atravesó el aire, y la figura del trono habló. No eran palabras humanas, eran truenos que se convirtieron en voz dentro de su mente. Esa voz le arrancó el aliento y le reveló cosas que ningún hombre debería escuchar: la caída de ciudades, la ruina de reinos, y la verdad de que lo que había visto no era un espectáculo, sino el ejército del Altísimo preparado para desatar juicio sobre la tierra. Los cielos se abrieron aún más, y Ezequiel vio un resplandor que lo envolvió por completo, como si lo arrancara del mundo. Sintió que flotaba en medio del fuego y los ojos, viendo el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Allí comprendió que esas criaturas no se movían por voluntad propia, sino que eran impulsadas por un espíritu que las llenaba de poder. Todo era uno: el fuego, las ruedas, las criaturas y el trono, girando en perfecta armonía, como si el universo entero respirara en ese instante. Entonces, la figura de fuego sobre el trono extendió una mano ardiente hacia él, y lo imposible ocurrió. Ezequiel no murió consumido, sino que una fuerza lo levantó del suelo y lo sostuvo en pie. La gloria era insoportable, pero también dulce. Y en ese instante comprendió que había sido elegido como testigo de algo que ningún imperio, ningún rey, ni siquiera los sacerdotes de su tiempo podrían entender. Había visto el rostro de lo eterno, y ese recuerdo lo perseguiría hasta el último día de su vida. Ezequiel permanecía de pie, sostenido por aquella fuerza invisible, cuando de pronto el firmamento entero comenzó a doblarse como un espejo líquido. El fuego y la luz que lo rodeaban se abrieron en un arco infinito, y lo que apareció detrás hizo que su corazón casi se detuviera. Un ejército interminable de seres como los que había visto, criaturas de fuego y ruedas vivientes extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, un coro de alas y ojos que latían como un solo cuerpo. El estruendo se transformó en música, un rugido cósmico que parecía contener el lenguaje secreto de la creación misma. El trono ardiente descendió un paso más hacia él, y la figura de fuego lo señaló. En ese instante, Ezequiel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y fue arrebatado hacia lo alto. Atravesó relámpagos, océanos de fuego y mares de cristal que reflejaban mundos enteros. Vio ciudades que aún no existían, imperios que se alzarían y caerían, y la sangre de generaciones futuras corriendo como ríos. Todo estaba escrito en ese instante, en un libro invisible que solo la voz podía leer. Y la voz tronó de nuevo, desgarrando su alma. Yo te envío como testigo, aunque no te escuchen, aunque te rechacen, tu deber será hablar, porque lo que yo muestro no es un mito, sino el destino de la humanidad. Ezequiel gritó:
no de miedo, sino porque el peso de lo eterno lo aplastaba por dentro. Entonces sus ojos fueron abiertos más allá de lo permitido. Vio el fin de los tiempos cuando las mismas ruedas ardientes descenderían sobre la tierra, cuando los mares se volverían sangre, cuando las montañas se abrirían como heridas y las estrellas caerían como ceniza. Vio la bestia de muchas cabezas levantarse del océano. Vio ejércitos de sombras marchando contra la luz y escuchó el último toque de trompeta que haría temblar los huesos de los muertos en sus tumbas. El universo entero ardió frente a él, y en medio de esa visión, comprendió que aquello no era solo un aviso para su pueblo, sino una señal para todas las generaciones. El Altísimo no mostraba escenas pasajeras, sino el mapa completo del destino humano. Desde las ruinas de su tiempo hasta el día en que el cielo y la tierra serían consumidos por fuego. Y de pronto, todo se cerró como un relámpago. El cielo volvió a ser cielo, el desierto volvió a ser desierto, y Ezequiel estaba solo, arrodillado, con el rostro hundido en la arena. El silencio era absoluto, pero su espíritu ardía como si llevara dentro las brasas de la visión. Desde aquel día, cada palabra que pronunciara no sería la de un hombre, sino el eco vivo de aquel que arde eternamente sobre el trono de zafiro.